voy a continuar. Entonces, voy a empezar con el capítulo de propiedades físicas y principios. Y lo primero que voy a hacer es conversarles un poquito sobre la ley de Darcy. Am, Verán, en 1856, un ingeniero, Henry Darcy, fue el primero que realizó experimentos de agua fluyendo a través de un tubo que contenía arena para ver cuán rápido podía pasar el agua y cuáles eran los factores que controlaban ese flujo. Entonces, este señor descubre una ley empírica que está definida a través de ensayos de diferentes materiales. Su pregunta, lo que él quería saber era, ¿cuál es, cuál es el causante del flujo? ¿Qué es lo que hace que el agua se mueva en un medio poroso? Entonces, él coge, como les digo, no tenía este tubo que tiene una sección transversal conocida y estaba sostenido por una especie de pantallas de unas piedras porosas por donde inyectaba agua. Tenía instalado aquí un piezómetro y otro piezómetro acá. Entonces tenía un nivel de referencia y de los puntos que a él interesaban era estos de aquí, que estaban a una distancia conocida, la altura con respecto al nivel de referencia, un Z1 y un Z2, y también conocía la carga de agua, o sea, el rato que él inyectaba agua, esto estaba totalmente saturado, y conocía obviamente la carga de agua con respecto a ese nivel de referencia. Entonces, Darcy. Sí, este de aquí se conoce como el aparato de Darcy. Tenía una arena relativamente, o sea, una arena obviamente permeable, relativamente uniforme, quería decir, en, en el aparatito este, ¿no? Con el que empezó a trabajar. Ok, entre las cargas de presión, el H1 y el H2, él decía que esa diferencia de carga le llamó delta H. ¿Ok? Ya. Y parte del hecho de que la velocidad, nosotros sabemos que es igual a un caudal sobre área, ¿no es cierto? Esa es nuestra ley universal para calcular con las leyes de continuidad y etcétera. Siempre partimos de esto. Ok, entonces el caudal medido en unidades de longitud al cubo sobre el tiempo, el área medida en unidades de longitud al cuadrado y la velocidad obviamente va a ser medida en unidades de longitud sobre tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces, según esto, lo que vemos es que el señor Darcy decía que la velocidad es proporcional a ese H1 menos al H2, o sea, es proporcional al delta H. ¿Ya? Cuando la distancia entre los dos piezómetros, este delta L, se mantiene constante. Y él también decía que la velocidad es inversamente proporcional al delta L cuando el delta H se mantenía constante, cuando H1 menos H2 no variaba. Ok, ya. Entonces aquí ponemos eso ya en formulita y él llamó entonces a esa constante de proporcionalidad entre la velocidad, que era directamente proporcional al delta H e inversamente proporcional al delta L, K. Esa es la constante. Y como estamos tratando cuando el agua se está infiltrando, ¿no es cierto? El agua ingresa, si esta fuera la superficie topográfica, el agua está ingresando, yendo hacia abajo, entonces él decía que era negativo. Puedo hacerlo en diferencial también, en la forma diferencial, y voy a decir que la velocidad, la constante de proporcionalidad es k, y esto también debería cumplirse para un infinitesimal en la variación de la carga con respecto a un infinitesimal en la distancia entre lo que se genera, esa distancia, esa diferencia de cargas. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad, tenemos h, que es la carga hidráulica, y k, la constante de proporcionalidad, Darcy le llamó conductividad hidráulica. ¿Ok? Entonces aquí está el gráfico donde él probó eso, el delta H sobre el delta L, y aquí está Q sobre A, la velocidad. Y veía que se producía para ser, era igualito para la arena o para arenas más finas. Él hizo esto, estos experimentos en un sitio que se llamaba Le Fontaine Publique de la Ville de Dijon, o sea, en la ciudad de Dijon, en Francia. Él hizo eso en un sitio que se llamaba Le Fontaine, ¿ya? Em, que servían para distribución, sí, para el consumo. Esas aguas eran usadas como agua potable. Ok. Ahora, otra forma, ay, importantísimo, otra forma de ver este signo negativo para que ustedes lo consideren es que indica la dirección del flujo que va de un lugar de mayor altura piezométrica a un sitio de menor carga piezométrica. Eso también puede ser importante señalarlo. Ok. Acá habíamos dicho que es la propiedad hidráulica más importante del medio poroso. Acuérdense, la conductividad hidráulica es la propiedad hidráulica más importante del medio poroso, es decir, del suelo, y es la base de todos los cálculos de las aguas subterráneas. Nosotros necesitamos conocer la conductividad hidráulica. Si dH sobre dl se mantiene constante, entonces la velocidad es proporcional a K. Y ya está. K va a depender de algunas cosas, pero en principio depende del tamaño y forma de los poros. Se obtiene experimentalmente por pruebas en campo, por ejemplo, usando permeámetros, y puede tener valores altos para arenas y gravas, mientras que sus valores disminuyen significativamente para arcillas o rocas también, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí unas tablitas
que les permite saber más o menos la variación de K, que se mide igual en unidades de longitud sobre el tiempo, de diferentes tipos de suelos o de diferentes tipos de sí, de rocas, pero que pueden estar combinadas, ¿ya? Ok, creo que estas tablitas es importante que las sepan, las tengan, pero les voy a ser bien franca, yo odio usar esas tablas, no me gusta, porque generalizan mucho. Y lo que nosotros necesitamos en realidad es ir al campo o hacer ensayos de laboratorio para conocer realmente la conductividad hidráulica de un medio que está siendo estudiado. Al menos yo tengo que saber la granulometría, pero no porque sea una arcilla limosa, yo voy a decir que la conductividad hidráulica es 5,56 por 10 a la menos 8, 3,06 por 10 a la menos 7 o hago un promedio entre las dos cantidades. Necesitamos ir a medir. Ahora bien, otro parámetro importantísimo de la ley de Darcy es el gradiente hidráulico. Ya dijimos que la velocidad era Q sobre A y esto puede ser reemplazado por esta ecuación, ¿sí? Donde la velocidad es igual a K menos K, ¿no es cierto? La conductividad hidráulica como constante de proporcionalidad por dH sobre dL. Ok. Yo de esto puedo despejar el caudal, porque de todas maneras yo necesito saber la tasa de flujo que está circulando en mi formación geológica. Y me voy a quedar con una ecuación de este tipo, donde ese caudal va a ser igual a menos la conductividad hidráulica por dH sobre dL por A, siendo A la sección transversal, la sección mojada por donde está circulando el agua. Ahora, Darcy propone que este dH/dL, para simplificar, le llamemos I. A este I se le conoce como el gradiente hidráulico. Entonces, Q, cuando yo hablo de la tasa de flujo que está circulando en un acuífero, va a ser igual a menos K por I por A. ¿Ok? Aquí hay otras formas, otras figuras de los aparatos de Darcy que nos permiten hacer un poco las mismas mediciones. Ahora, hay que tomar en cuenta que la validez de la ecuación de flujo de aguas subterráneas propuesta por Darcy se extiende a cualquier dirección en el espacio. No importa cómo esté el aparato, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede estar inclinado, se cumple esa ley, ¿ya? Entonces, incluso si teta es igual a 90 grados, la ley de Darcy por eso es ley, ¿ya? La velocidad, o sea, B, esta B minúscula, le llamamos velocidad de Darcy. Es un concepto macroscópico, ¿ya? Y hay que diferenciarlo con la velocidad microscópica en los poros, que está relacionada a la trayectoria real que está siguiendo el agua. Nosotros sabemos que si lo viéramos así en el suelo a nivel microscópico, el agua va a moverse así entre los granitos del suelo, ¿sí? Entonces, esta velocidad es muy difícil de medir, ¿ya? Porque en realidad nosotros estamos tratando de entender el sistema como un todo. ¿Ya? Entonces, tenemos el transporte en realidad que nosotros decimos como que fuera así todo cuadrado por donde está pasando el agua, pero en realidad el agua está circulando de una manera súper irregular. Entonces, lo que yo trato de imaginarme es que esta velocidad de Darcy es algo así, ¿ya? Y está pasando por este volumen de control de esta manera. A la velocidad de Darcy a veces la representan como Q minúscula también. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante de ir entendiendo. Una medida que nos permite validar los límites de la ley de Darcy es a través del número de Reynolds, que ustedes estoy segura que lo conocen, que se lo escribe de esta manera. Básicamente el número de Reynolds es igual al D50, que es el diámetro característico medio del, ¿cómo se llama? Como que estuviera circulando en una especie de tubería, ¿no? Entonces, el diámetro característico medio del sitio por donde está pasando el agua, o puede ser el diámetro característico medio del suelo también. Esta V es la velocidad de Darcy y este mu de acá abajo es la viscosidad cinemática del agua y esto debería ser menor a cero para que, menor a cero, menor a uno, perdón, para que se cumpla la ley de Darcy. Ahora, esta realidad, esto de que el número de Reynolds es inferior a uno, se cumple en la mayoría de los acuíferos naturales. ¿Sí? En la cercanía a pozos o acuíferos de material extremadamente grueso o cuando tengo también fracturas muy, muy grandes, ahí es cuando la velocidad varía y se incrementa y puedo moverme. Este número de Reynolds puede llegar a salir del flujo laminar. Ustedes saben que el número de Reynolds inferior a uno significa que estoy en flujo laminar. Es un flujo lento que circula como una especie de capas, por eso se llama así. Y si esto se rompe, la ley de Darcy está en el límite. No, ya no es tan aplicable. ¿Alguna inquietud hasta ahí?
No hay dudas, no hay preguntas. Me imagino que me están siguiendo. Todo bien. Ok. Voy a hablar sobre la carga hidráulica y el potencial fluido. Am, el proceso físico que involucra el movimiento del agua, lo que llamamos flujo, requiere que reconozcamos de un gradiente de potencial, cualquiera sea este, ¿sí? Entonces, en principio, cuando nosotros estamos hablando de agua subterránea, espérenme un segundito, chicos, por favorcito. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Ya. No deje de compartir mi pantalla, ¿verdad? Ustedes siguen viendo la presentación. Sí, sí, seguimos viendo. Ya, Sí, chévere. se ve. Ya. Entonces, David, dime. Disculpe, Inge, usted dice que el número de reinos tiene que ser inferior a uno, pero el flujo laminar va hasta los 2000. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Más adelante, cuando ya me hable de la ley de Darcy ampliada, ahí voy a explicarles mejor. Porque el número de Reynolds, mientras más bajito es, tú mantienes un flujo laminar y de todas maneras en estado natural tienes las velocidades tan chiquititas, pero tan chiquititas, que se va a mantener un número de Reynolds así bien bajito, pero bien, bien bajito. Entonces es relativamente fácil cumplir en medio sedimentario. Ya en karst o en medios fracturados es otra historia. Ahí es otra cosa. La ley de Darcy no siempre se cumple, eso por un lado. Y lo otro que tenemos también de inconveniente es que, em, o sea, hay zonas en las que sí se cumple la ley de Darcy, zonas en las que no. En estos sitios donde el flujo es rápido, incluso podemos tener flujo turbulento. Entonces se vuelve más difícil. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante bien a detalle hasta qué punto la ley de Darcy digamos, cumple con esto cuando cumple el flujo laminario puedo aplicar la ley de Darcy y cuando no, ¿cómo, cómo adapto estas ecuaciones a ese sistema para poder resolverlo? Eso. Entonces, dame un chance, David. En estos días seguro ya les contesto eso. Listo, Inge, gracias. Ok. Bien. Entonces hablaba de que cuando vamos a tener un flujo de ley vamos a tener gradientes de potencial. Las cantidades potenciales de las que vamos a hablar normalmente nosotros aquí son de la elevación y de la presión, ¿ya? En el flujo. Entonces, si tengo un flujo en medio poroso, sabemos, ¿no es cierto? Es un proceso mecánico. Eso significa que hay fuerzas que inducen ese flujo y que deben vencer a las fuerzas de fricción que tenemos ahí entre el flujo en movimiento y los granitos del suelo. Entonces, básicamente lo que pasa es esto. Yo tengo el agua que se está moviendo, que va a generar presión y que obviamente va a circular en función de la gravedad y va a estar rozando, va a estar moviendo, teniendo contacto con esos granitos de suelo, creando esta fricción que tiene que ser vencida, pues, para que el agua se mueva. Entonces, ese flujo va acompañado por una transformación irreversible de energía mecánica térmica por la resistencia que se genera a esta fricción. La dirección de flujo en el espacio donde nosotros estamos haciendo nuestro análisis se aleja normalmente de regiones de energía mecánica por unidad de masa más alta a regiones en las cuales esa misma energía mecánica por unidad de masa es más pequeñita. Entonces, hablando de esto, yo puedo empezar a reconocer algunas componentes de ese trabajo que se está generando. ¿Ok? Entonces, por un lado, tengo el trabajo para subir la masa de Z0 a un Z, que va a estar influenciado por la gravedad. Entonces, el trabajo 1, el W1, va a ser igual a la masa por la gravedad por el valor de Z. El segundo trabajo es para tratar de acelerar el fluido de una velocidad 0 a una velocidad V, cualquiera. Entonces, el trabajo 2 es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo 3 va a servir para cambiar la presión, desde una presión 0 a una presión P. Entonces, voy a tener el trabajo 3 es igual a una masa que se va a generar desde una presión 0 a una presión P en el diferencial en el cambio de la presión con respecto a una densidad. ¿Ya? Entonces, si le llamo potencial fluido a la energía mecánica por unidad de masa, yo puedo sumar esos tres trabajos, ¿no es cierto? Ok, entonces el potencial fluido phi mayúscula va a ser igual a W1 más W2 más W3. Por unidad de masa significa que le voy a dividir para la masa y la masa es 1. Por lo tanto, el potencial fluido phi mayúscula me va a quedar igual a esta ecuación. Ya no tengo la masa es unitaria. Chao. Lo que les decía hace un ratito. Normalmente las velocidades de circulación son muy chiquititas, pero muy chiquititas. ¿Ya? Entonces, incluso puedo asumir que la velocidad de circulación no es cero.
pero es muy chiquito, es cerca de cero. Y peor si la elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ese componente, este trabajo 2, lo puedo despreciar porque es muy pequeño en comparación con lo que ocurre con el potencial generado por la elevación y el potencial generado por la presión. Otra cuestión importante es que si yo estoy hablando de agua, ¿no es cierto? Por eso lo llamamos conductividad hidráulica y etcétera. Estamos trabajando con agua. Sé que es un flujo incompresible, ¿no es cierto? Entonces, si no se comprime, puedo asumir también que su densidad es una constante. Entonces, am, puedo resolver fácil esta integral sacando la constante de la densidad fuera de la integral y sé que mis límites están entre P y P0, o sea, entre la presión cualquiera en el punto que sea con respecto a la presión inicial. ¿Ya? Entonces me quedaría que el potencial fluido sería las componentes de la gravedad, la posición y la presión. ¿Cómo se relaciona entonces phi con esa carga hidráulica? ¿Cómo relaciono el potencial fluido con la carga hidráulica? Ok, ahora. Yo puedo tener un análisis de un tubo cualquiera donde me interesa conocer la presión en un punto cualquiera, usando tan simple como la ecuación de Bernoulli. Entonces tengo un nivel de referencia, un Z0, y este punto va a estar a una elevación Z y va a tener una carga de presión que le voy a llamar psi, ¿ya? Entonces, esta presión está definida por ρ, por la densidad, por la gravedad, por la presión psi, más la presión inicial. ¿Ya? Ahora, normalmente en hidráulica esa presión inicial es la presión atmosférica. Sí. Denme un ratito, 2 segundos. Ya, disculpen chicos, pero es que aquí en la casa están con muchas cosas. Ok, entonces, ya les decía que en hidráulica la presión inicial es la presión atmosférica y que este sí puede ser reemplazado por la suma de las dos, que es la carga hidráulica total, menos la carga de posición. Entonces puedo poner ρ G por H menos Z, que normalmente son medibles, más la presión inicial. Si a esta presión le cambio de lado, P menos P0, me voy a quedar con esto del otro lado. Yo sé que H es la carga hidráulica total, psi es la carga de presión, Z es la carga de elevación. Ahora, si reemplazo eso en mi ecuación del potencial fluido que veía hace un ratito, me voy a quedar con algo así, ¿no es cierto? El potencial fluido sería igual a Gz más lo que ocurre aquí, que es ρgh más ρgz sobre la, ¿cómo se llama? La densidad, ¿ok? Entonces, simplemente simplifico G y me voy a quedar con Gz más GH menos Gz. Entonces, los Gz se van y resulta que el potencial fluido va a ser igual a la gravedad por la carga hidráulica total. ¿Ok? Entonces el potencial fluido phi en el punto P sería igual a la carga hidráulica por la gravedad. G, ya sabemos que es una constante, entonces phi y H están perfectamente correlacionados y H es también un potencial, al igual que phi. Es directamente proporcional, donde la constante de proporcionalidad es la gravedad. Una cuestión básica importantísima es que en hidrología subterránea, al igual que en hidráulica, nosotros consideramos que la presión atmosférica es igual a cero, ya que trabajo más bien con presiones manométricas. En el campo, mi manómetro son los piezómetros, los sitios donde yo puedo ir a medir mi nivel de agua. Si el potencial fluido es igual a esto, también puedo trabajar, digamos, con estas ecuaciones. Y yo sé que H va a ser igual a Z más psi, y psi es igual a esto. Entonces voy simplemente reemplazándoles y me voy a quedar con una ecuación que dice que P es igual a ρg por sí, y esto puedo reemplazar de nuevo. Entonces la carga hidráulica definitivamente es la suma entre la carga de presión y la carga de elevación y la carga de presión. ¿Ya? Entonces he regresado a lo mismo, he comprobado 80.000 veces esto y es importante. Ahora, cuando ustedes van al campo y van a medir un nivel piezométrico, em, necesitan hacerlo con un nivel de referencia. ¿Cómo calcularían Z? ¿Cuál es su Z? ¿Cuál es su nivel de referencia del pozo? ¿Qué se les ocurre? Tal vez el final del pozo, la altura final del pozo. Es que es muy, muy, muy variable. Depende y a veces ni siquiera conoces la profundidad o el espesor, digamos, de tu formación geológica. ¿Qué es lo que tienes como relativamente constante o qué es como más fácil de caracterizar y que incluso puedes tener referencias que las usamos?
y que sabes que esa es una altura y que esa es la altura. ¿Qué tomarías de Ah, referencia? ¿el nivel del mar? Bueno, puede ser el nivel del mar, pero cuando haces un trabajo aquí en la sierra está como bien lejos. ¿Qué O sea, tienes? la cota de inicio de la perforación. Ya, la topografía. Ese es su nivel de referencia. Una vez que nosotros tenemos el modelo digital de terreno, nosotros ya tenemos cotas superficiales. Y lo que normalmente hacemos es ir al campo y hacemos un levantamiento con GPS diferencial. Y obviamente tomamos los hitos, ¿no es cierto? Que sabemos que existen. Y con eso tenemos un Z. Y la carga de presión es facilita porque yo llego con mi sonda piezométrica, voy y mido el nivel del agua y se acabó. Y ya está. Ahora tenemos un montón de precisión que puede ser validada y un poco, eh, ¿cómo les digo? Y que se puede usar con cierta confianza también, usando imágenes satelitales y rasters, y hay tantas herramientas ahorita. Entonces podemos tener esa medida de la superficie y usar eso como nivel de referencia. Igual, de todas maneras, todas nuestras alturas son con respecto al nivel del mar, pero el asunto es tener la altura aquí. ¿Ok? Entonces, am, simplemente un repaso de algo que ya saben. La carga hidráulica total se la conoce con el símbolo de H y se mide en unidades de longitud. La carga de presión es psi, o también se le llama a veces P minúscula, y se la mide como en unidades de longitud. La carga de elevación es Z y también se mide en unidades de longitud. El potencial del fluido es phi mayúscula y se mide en unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. La densidad es ρ y se mide en unidades de masa sobre longitud al cubo. Y la conductividad hidráulica K es igual que una velocidad, se mide en unidades de longitud sobre tiempo. Bien, ahora, esta carga hidráulica total me va a permitir caracterizar algunas de las zonas que a mí me interesan, que están influyendo en mi flujo subterráneo. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más a detalle lo que les voy a contar ahorita, pero creo que es importante señalarlo. Cuando yo estoy ya en la parte subterránea, aquí tengo un corte, ¿sí? Aquí está el suelo, digamos, aquí tengo mi nivel freático y acá abajo tengo mi zona saturada, mi acuífero. ¿Ok? Ok, entonces, cuando está en la parte superficial, sabemos que se van a formar, que se van a producir los fenómenos normalmente que usamos en hidrología: precipitación, evaporación, escorrentía superficial, cualquier cosa. El momento que llueve, el agua se infiltra. Entonces aquí vamos a tener variaciones, ¿no es cierto?, de presión, temperatura, el contenido de humedad. Mientras el agua sigue descendiendo hasta llegar al nivel freático, este nivel freático aquí, en esta línea, se considera que yo estoy igual a la presión atmosférica. Y de aquí para abajo tengo presiones mayores en la zona saturada donde el agua está circulando y todos los poros están llenos de agua. En la zona no saturada, en cambio, voy a tener el agua, aire y los sólidos de suelo. En esta zona de aquí, mis presiones, no hablo de la presión hidráulica total, sino solamente la carga de presión, mis presiones son negativas, son inferiores a la presión atmosférica. ¿Ok? Y tengo además una zona en la que, por la cercanía, si quieren, del nivel freático, también depende del tipo de suelo y todo eso, tengo el margen capilar. Este margen capilar es una zona que puede estar saturada, ya no hay tanto aire, pero es súper irregular, no tiene una variación de nivel constante, ni es como difícil de caracterizarla ya, pero vamos a hablar también de ese margen capilar más adelante. Entonces, si yo necesito ir a medir la carga hidráulica, normalmente lo que se hace es instalar, perforar y hacer piezómetros, que es nuestro instrumento de medición de la carga hidráulica en la cual se determina el nivel de agua, ¿ya? La diferencia entre un piezómetro y un pozo, creo que es básico señalarlo, es que los piezómetros normalmente también se conocen como pozos de observación, sirven para monitorear, digamos, el agua subterránea. Normalmente se trata de que capten un solo nivel acuífero y permitan el ingreso de la sonda de medición de nivel. Estos piezómetros, los que yo he visto, al menos aquí en Quito, tienen diámetros de entre 2 a 4 pulgadas, no más, y ya 4 es bastante, ¿ya? En cambio, los pozos normalmente son estos instrumentos que nosotros construimos para extraer el agua. Entonces, el pozo va a captar todos los niveles de agua que pueda y va a tratar sí, o sea, ahí se instala la bomba, entonces es como más difícil introducir una sonda.
A veces se atoran las ondas, es un desastre. No, no, no. Entonces, eso, por ejemplo, es la gran diferencia entre un piezómetro y un pozo. Los pozos, como son de extracción, como son para explotación, tienen diámetros que yo he visto desde los 6 hasta las 14 pulgadas cuando son perforados. Ya 14 es bastante. Entre 8 o 10 pulgadas suelen tener. Y, ¿qué les iba a decir? Cuando son perforados, hechos con taladro. Porque los pozos excavados pueden tener más de 1 metro de diámetro. ¿Ya? Claro, en esos pozos se hacen así porque se los hace a mano, entonces tiene que entrar una persona, por eso son tan grandes. Bien, el piezómetro, cuando yo he instalado y construido piezómetros, la dirección de flujo de agua subterránea se la puede determinar, especialmente cuando hacemos piezómetros en grupo, como se ve aquí en la imagen. ¿Sí? ¿Qué les parece si ahorita calculamos un gradiente hidráulico de esto? Ustedes tienen, ya supongamos que este de aquí es 660, este es 590 y esto es 570. ¿Ya? Y la distancia entre el piezómetro 1 y el 2 es 200 metros y entre el 2 y el 3 son 200 metros. Entonces, les repito, 660, 590, 570. ¿Cuánto es el gradiente hidráulico entre la de 660 y 590? ¿Cuánto les da? 660 y 590. Facilito, aplique la fórmula nomás. 0,35. Ya déjame ver, 590 dividido para 200. Perfecto. 0,35. Y entre los dos últimos del 590 menos 570, ¿cuánto te da? También está una distancia de 200. 0,1. Punto uno. Y también podemos Ujú. hacer un gradiente hidráulico entre la de 660 menos 570. ¿Cuánto de eso? 0,45. Verás la distancia. Sí, para un 0,22. 0,225. Ya. Eso, así de facilito es. Cuando yo voy al campo, llego, ya tengo mi topografía, logro calcular esto, que es facilito, son sumas y restas, no es más. Y luego voy midiendo las distancias. Las distancias se las mide tranquilamente en ArcGIS. Yo les decía, nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica. Entonces mido las distancias horizontales y aplico esta fórmula y tengo los gradientes hidráulicos de cualquier sitio que me interese en la cuenca que estoy estudiando. ¿Alguna inquietud? No hay inquietudes. Muy bien. ¿O me entendieron todo o no me entendieron? No, esa es la parte que me preocupa. Espero que me estén siguiendo. Ya. Ok. Entonces, seguimos. Bien. Con la carga hidráulica, normalmente, yo voy a poder trabajar y voy a poder crear mapas. Mapas de instrumentos que me permitan caracterizar mi sistema, entender cómo está distribuida la carga hidráulica y eso me va a permitir tomar algunas decisiones. Entonces, conceptos básicos. Si yo les hablo de superficie equipotencial, ¿qué es? Es una representación tridimensional de las cargas hidráulicas iguales, ¿ok? Ya vamos a ir a eso. Esta superficie equipotencial va a estar formada de estos elementos. Primero, voy a tener líneas equipotenciales, que son unas líneas de distribución bidimensional de la carga hidráulica, es lo que estamos viendo aquí, las líneas punteadas. ¿Ya? Esto es en planta, este debe ser un río, y este es en corte. Las aguas sí, son estas líneas punteadas que están aquí. Miento. Mm, no sé, eso mismo es. Entonces, yo tengo mis líneas equipotenciales, que es básicamente las dibujo parecido a las curvas de nivel. Son aquellas líneas que van a... Una línea va a representar una carga hidráulica igual a todo lo largo. Las líneas de corriente son las líneas de flujo, que se las dibuja perpendiculares a estas líneas equipotenciales y que nos permiten ver la dirección del flujo. Entonces, en planta, miren, ya tengo mis equipotenciales, ok. Dibujo simplemente las líneas perpendiculares a estas y yo sé que así se está moviendo el agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, el agua, por ejemplo, si estas fueran mis equipotenciales, aquí debería estar en la zona de infiltración.
Si no, si es al revés, y en realidad estas son las líneas de corriente, las equipotenciales deberían ir en el sentido contrario, o sea, verticalmente. ¿Ya? Ahora, si yo uno, como en este caso tengo las dos, las líneas de flujo, las líneas de corriente, como les quieran llamar, generalmente las represento por flechas. Cuando yo tengo las dos, las equipotenciales y las líneas de corriente, le llamo red de flujo, que me permite ver todo lo que está pasando en la zona. ¿Ok? Es la combinación de las equipotenciales con las líneas de corriente. Ahora, no sé si, de todas maneras, al respecto de esto, de las redes de flujo, tengo todo un capítulo que me voy a dedicar a eso y aspiro esta semana a terminar de ver eso, para este fin de semana aprovechar. Em, Al menos en parte, ¿ya? Tengo otros conceptos que es importantísimo. Hay un tipo de flujo que se llama flujo inducido, que es del agua en medio, subsuperficial, cuando el agua ya ha ingresado al suelo, y que el movimiento del agua puede ser inducido bajo la influencia de otros gradientes, que no sean los hidráulicos. Puede haber eso también. Ya cuando estamos en sistemas tan complejos donde hay volcanes, por ejemplo, puede suceder que existan estos otros potenciales. Por ejemplo, puede haber un gradiente de temperatura, un gradiente eléctrica, una gradiente química por la disolución de sales en el agua. Entonces, la ecuación general de flujo en la que se tomen en cuenta estos gradientes va a ser la velocidad igual a un menos, siempre el menos, un L1 por el dH sobre dl. El L1 podríamos, no sé, reemplazarlo por acá. Tengo un L2 de la diferencia de temperatura en una distancia. Puedo tener un L3 de la diferencia de concentración química en una distancia. ¿Ya? Entonces aquí está diferentes gradientes, como les decía, el hidráulico, la temperatura y las concentraciones químicas. El asunto es que normalmente el gradiente que genera la carga hidráulica es muchísimo más grande que cualquier otro gradiente que podamos presentar, al menos el de temperatura o el de concentración química. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de otras propiedades. Entre esas está la conductividad hidráulica y la permeabilidad. La conductividad hidráulica ya les conversé que se la representa como K. Es una propiedad, decíamos que era súper importante para el medio poroso, ¿ya? En ese medio donde se está moviendo el agua, en nuestro caso, o un fluido cualquiera, no importa. Pero, detalle, la conductividad hidráulica también es función de las características físicas del fluido que está ahí. ¿Ya? Entonces, esta conductividad hidráulica va a variar si en lugar de agua tengo petróleo o está fluyendo un gas. ¿Ok? Vamos a analizar eso. En el caso particular que vamos a analizar, mi delta H lo voy a mantener constante, ¿ya? Digamos que hay una sola pérdida de carga que lo puedo hacer, mido el inicio y mido el final y ese delta H lo mantengo ahí. Y voy a tener una variación de la densidad del fluido que también voy a tratar de que sea constante. Si estamos usando el mismo material pero con diferentes fluidos, por ejemplo, no sé, circula agua y melaza. Yo sé que el caudal, calculado con Darcy, donde va a ingresar esta propiedad de la conductividad hidráulica, el caudal de la melaza es menor al caudal del agua, simplemente por los principios que estamos hablando. Entonces, es necesario requerimos buscar un parámetro que describa de alguna manera las propiedades conductivas del medio poroso independientemente del líquido que está fluyendo en él. Experimentos posteriores que se hicieron con medios totalmente controlados, como por ejemplo unas bolitas de cristal con un diámetro conocido que le vamos a llamar D minúscula, teníamos un fluido con una densidad ρ, una viscosidad dinámica μ, y donde dH sobre dl pues se mantenían, si teníamos un gradiente que podíamos medir. Entonces se observaba que la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de ese diámetro d, que la velocidad es directamente proporcional a la densidad por la gravedad y además que la velocidad es directamente o inversamente proporcional a la viscosidad dinámica. Entonces, si yo digo esto, yo puedo introducir estas variables en la ecuación de Darcy y me va a quedar que la velocidad debería ser igual a ¿qué? A menos c, que es una nueva constante de proporcionalidad, por el diámetro al cuadrado de las bolitas de cristal, por ρ g de h sobre dl y este mu también. ¿Ya? Entonces ahí tengo unas variables que tengo que empezar a resolver. Si comparo con la ley de Darcy, me voy a quedar que esta ecuación que le acabo de decir debería ser igual a esta. Entonces, si saco el de h sobre dl, resulta que k debería ser igual a c, que es esta constante de proporcionalidad, por el diámetro al cuadrado, por la densidad del fluido, por g sobre mu. Ahora, yo sé que ρ y mu están en función, son función del fluido, de lo que quiera que esté circulando en el medio poroso. El d al cuadrado, el cd al cuadrado es función del medio poroso. Si reemplazo, digamos que le llamamos k minúscula a esta relación cd al cuadrado.
Y entonces K es esta K minúscula, le voy a llamar la permeabilidad intrínseca o específica del medio poroso, ¿no? Entonces K es la conductividad hidráulica y K mayúscula. Y K minúscula le voy a llamar permeabilidad, por darle un nombre. K mayúscula es función del medio y del fluido y se la mide en unidades de longitud por tiempo. Y K minúscula es función únicamente del medio y va a tener dimensiones de longitud al cuadrado. Entonces, cuando yo mido en metros cuadrados o centímetros cuadrados, K es muy chiquitito, de tal forma que la permeabilidad la vamos a tratar, esta permeabilidad intrínseca o específica, la voy a medir en Darcy's. Un Darcy se define como la permeabilidad que lleva a una descarga específica, igual a una velocidad 1 centímetro sobre segundo, para un fluido cualquiera de una viscosidad que sea igual a 1 por 10 a la -3 pacs. Entonces, un Darcy aproximadamente es igual a 10 a la -8 centímetros cuadrados. Con eso ustedes tienen una equivalencia que les va a permitir moverse de un lado al otro. ¿Ya? Una cosa que quiero que tomen en cuenta. Cuando yo hablo de conductividad hidráulica, si bien es cierto, es de esta conductividad que depende tanto del fluido como del medio poroso, y K, la permeabilidad, como le llamamos aquí, es solamente del medio poroso. Normalmente yo trato de hablar de conductividad hidráulica cuando estoy tratando con agua, ¿ya? Si voy a hablar de permeabilidad, puede ser cualquier fluido, no importa, ¿ok? Entonces eso también creo que es importante señalarlo. Ahora, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. ¿Está clarísimo? Bien, voy a introducir dos conceptos más. El uno es la porosidad y el otro es la relación de vacíos. Entonces, para entender estos conceptos, necesito primero entender lo que es la distribución granulométrica, que es un concepto básico que nos dan a todos los ingenieros cuando vamos a clasificar los sedimentos no consolidados por la distribución del tamaño de grano, la distribución granulométrica. Entonces, las partículas, vamos a suponer que las partículas de suelo tienen un diámetro que le he llamado D, minúsculo. Cuando ese D es inferior a 2 micras, es una arcilla. Cuando el diámetro de los granos del suelo están entre 2 y 63 micras, sé que es un limo. Cuando está entre 63 micras y 2 milímetros, ya es una arena. Cuando está entre 2 y 6,3, no, 2 milímetros y 6,3 centímetros, ya estoy hablando de gravas. Si ya tiene 6,3 centímetros hasta 25,6 centímetros, o sea, eso ya es importante. Les llamamos cantos rodados, clastos, normalmente. Y cuando ya es 25,6, más de 26,6 centímetros, ya estoy hablando de bloques. Ok. Ok. Ahora, otro tema importante es cuando yo llamo suelos francos. ¿Qué es un suelo franco? Consiste en fracciones casi iguales de arcilla, limo y arena. O sea, un suelo franco se distribuye en toda la tablita de granulometría porque tiene casi igual fracción de cada uno de estos suelos. Entonces, aquí este es el gráfico típico de la distribución granulométrica de los suelos. Entonces, en el área uno yo voy a tener estas arcillas que las midió Kleiner y Belt. En la 2 siguen siendo unas arcillitas con un poco de limos, ¿sí? De algún lado en París. En este 3 miren, fíjense, ya tengo algo de arenas finas y tengo limos, todos los limos. Entonces, eso se conoce como un suelo franco limoso. En el 4 tengo arena fina, ¡pac! Casi solo eso. En el 5 yo tengo una grava arenosa, viene desde acá suelos bien gruesos hasta suelos menos gruesos, pero siguen siendo con suelos granulares. Y acá en el 6 yo tengo una una grava franca, básicamente se juega todita la cancha. Tengo de todo en ese suelo. Ahora, una vez que yo tengo la distribución granulométrica y puedo ver este gráfico, voy a tratar de determinar un tamaño de grano característico que me va a permitir, dependiendo de cuál sea el grano característico, ciertas propiedades. Esto normalmente utilizo para algunas aplicaciones prácticas. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que los granos de suelo no son homogéneos y debido justamente a a su complejidad geométrica, no es muy fácil pues determinar un tamaño característico, especialmente en algunos suelos. Entonces, lo que hacemos es basarnos típicamente en porcentajes de masa y lo que hacemos es determinar un D10, un D50, un D90, etcétera. El D10 representa el tamaño en el cual el 90% de la masa del suelo tiene granos más grandes o el tamaño donde el 10% de los granos son más finos. Sí, ese es el D10, ese es el concepto. Si yo hablara del D50, me refiero a que es el 50% de los granos más finos. ¿Ya?
Algunos autores además han creado definiciones basadas en el tamaño de grano característico. Entonces, hay, por ejemplo, el índice de uniformidad U que relaciona el de 60 con respecto al de 10. Y también hay el número de asimetría que relaciona el cuadrado del de 30 sobre el de 10 por el de 60. ¿Ya? Entonces, eso me permite hacer algunas aplicaciones. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Eso no es nuevo, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, ¿no? Todo está clarísimo. Muy bien. Ahora vamos a hablar, voy a entrar a hablar sobre el espacio vacío. El movimiento de fluidos en el suelo, en la subsuperficie, se produce, toma lugar en un espacio vacío, en el espacio vacío que dejan los sedimentos o algunas rocas. En los sedimentos no consolidados, ese espacio se encuentra entre los poros del suelo. En las rocas consolidadas, en cambio, esos espacios vacíos son las fracturas. De repente tenemos casos especiales donde hay fracturas de gran tamaño en rocas tipo cavernas, por ejemplo. Esos son los karst, ya que son esas fracturas enormes donde incluso puede entrar una persona. Ahí el flujo es muy rápido y es muy difícil caracterizarlo. Entonces, aquí tengo un gráfico que está repitiendo básicamente lo que digo. Nosotros tenemos los sedimentos no consolidados, entonces los espacios vacíos son aquellos que me dejan los granitos de suelo, sí, los sólidos del suelo. A esto yo llamo porosidad primaria. Acá, en cambio, tengo una roca consolidada, y el agua se va a mover entre estas fracturas. A esto yo llamo porosidad secundaria. Ahora, maravillosamente, como en nuestro valle interandino, tenemos sedimentos como estos, pero como estamos en una zona tectónicamente activa, yo tengo ambos. Tengo la porosidad primaria y la porosidad secundaria, donde el agua se mueve por los granitos del suelo, pero de repente encuentra fracturas y se mueve también por ahí. Entonces, estos espacios vacíos, fíjense aquí en las fracturitas, esto es un granito que se ha enfriado y por lo tanto está así abierto, ¿no? ¿Ya? Algunas fracturas permiten la salida del agua, no solo la circulación, sino que llega un punto en el que el acuífero puede descargar. Esto es un talud súper típico de nuestras zonas donde vemos estos conglomerados, son sedimentos ya un poquito más sólidos, consolidados, digamos, y estas fracturas horizontales o verticales que permiten el paso del agua. En el caso de los karst, que son formaciones muy, muy particulares y que en nuestro país se los ha observado especialmente en el oriente, no hay mucho, pero hay. En el paisaje, lo que vamos a ver normalmente son como estos huecos, ¿sí? Que son producto de la circulación del agua. Entonces el agua se encharca y empieza a erosionar hasta que ingresa. En estos karst se van a formar estas cuevas, como las que vemos en las fotos, donde la gente ingresa, puede entrar y ve el agua. Normalmente las formaciones kársticas están formadas por cuevas y por este tipo de formaciones calizas, de limolitas, ¿sí? Que forman estos como bloques, donde la circulación del agua es por estas fracturas, pero el momento que llegan a una cueva, la circulación es bastante más rápida. Estos karsts normalmente tienen formaciones ricas en calcio y magnesio, y esos son muy solubles en el agua, entonces se va formando por esa razón estos huecos. Esos espacios vacíos, como yo les decía, pueden ser de los poros o de fracturas, ¿ya? Que en algunos casos los voy a considerar como una especie de poros. Entonces, aquí hay una clasificación de los acuíferos debida justamente a esos espacios vacíos que nosotros utilizamos o que el agua utiliza para circular. Entonces, si el espacio vacío son poros, fracturas o fracturas kársticas, el acuífero se va a llamar acuífero poroso, acuífero fracturado o acuífero kárstico. ¿Ya? En el caso del acuífero poroso, la temperatura normalmente es constante. En el acuífero fracturado varía un poquito dependiendo de qué tan grande sea la fractura y cómo sean las condiciones. En cambio, en el acuífero kárstico, la temperatura del agua sí que puede variar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad promedio del flujo? En el acuífero poroso es muy lento, súper lento. En el acuífero fracturado, obviamente, va a depender del tamaño de la fractura. Y en el acuífero kárstico es súper variable, pero si estamos en las zonas de las cuevas es muy rápida. Ya, incluso se habla de flujos turbulentos y de zonas de rápida reacción, en las que llueve y uno puede ver como una especie de crecida. No es que crece, no es como el río, no vayan a creer eso, pero se puede ver cierta reacción en el acuífero debido a esa infiltración brusca. ¿Ya? ¿Qué factores determinan entonces la conductividad hidráulica en estos casos? Primero,
La conectividad entre los poros o fracturas es súper importante. El tamaño y distribución de los poros, la orientación de los poros y la geometría de los poros. Entonces puede pasar que yo esté en un medio así, en un medio así. Imagínense si en un medio así las fracturas no se conectan. Eso no es conductivo, punto. Yo puedo tener algo así que me parece importante señalarlo de la distribución del tamaño de grano. Puedo tener este suelo franco o este suelo en el que simplemente tengo una arena media. Si yo tengo un suelo bien sorteado de arena media, normalmente los granos se van a ubicar así. Pero si yo tengo un suelo franco, pobremente sorteado, yo voy a tener suelos de todos los tamaños, olores y sabores, y la conductividad hidráulica puede ser que, algo variable, algo que tiene que medirse. ¿Ok? Muchos autores, muchísimos autores, relacionan la distribución del tamaño de grano y la conductividad hidráulica. Entonces, nosotros sabemos, y sí, sí, se ha visto que normalmente de este lado, cuando tenemos gravas y arenas, la conductividad hidráulica es más grande que en el lado de limos y arcillas, eso es cierto. Pero acuérdense que esto es una enorme generalización, enorme, ¿sí? Que va a depender de esto, de qué más hay ahí. No solamente es el tamaño de grano, tenemos que analizar el resto de cosas. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, todo claro, Alejandro. Ya, chéverazo. Ok, bien. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la porosidad. La porosidad se la ha representado siempre con n minúscula. Es una medida de vacíos o los espacios entre los poros de sedimentos y rocas. Se la calcula de la siguiente manera. N es la porosidad y relaciona el volumen total de espacios vacíos de una muestra de suelo con respecto al volumen total de esa muestra de suelo. El volumen total es igual al volumen de espacios vacíos más el volumen de sólidos que están ocupados, ¿no es cierto?, por los granitos de suelo. Hay otro concepto adicional que es la porosidad efectiva de flujo, que la represento como N minúscula E. Entonces, esta porosidad es aquella que está disponible para que ocurra el flujo del fluido que está en el medio poroso, cualquiera este sea. Esta porosidad efectiva, por el concepto mismo, va a excluir los poros que no son suficientemente largos o que no están conectados para contener estas moléculas de agua y aquellos que definitivamente son espacios vacíos aislados. Entonces, la porosidad efectiva se la calcula con VE, que es el volumen total de espacios vacíos en el cual está fluyendo el agua con respecto al volumen total de esa muestra. Ahora, hay otra cosa que se llama también la porosidad total, que le llamo N, en función de la densidad. Esto me va a permitir reconocer, es una medida, si quieren, de los vacíos o espacios entre los poros de sedimentos y las rocas. Y se la calcula de la siguiente manera. N, siendo la porosidad total, va a ser igual a 1 menos la densidad volumétrica del material acuífero, o sea, la masa seca sobre el volumen del material acuífero, sobre la densidad de las partículas del material acuífero. ¿Sí? Esto es la masa seca sobre el volumen del material mineral de la muestra. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Algo les quería decir con respecto a la porosidad efectiva. Normalmente esa se puede obtener haciendo ensayo de inyección de mercurio, que se hace en un laboratorio. ¿Ya? Entonces, se introduce la muestra de suelo y se le inyecta mercurio y se ve el volumen que ese mercurio va llenando. Y con eso nosotros sabemos que hay poros que están interconectados. Si no, no vale. Estos cuadritos me relacionan la porosidad total con la porosidad efectiva del flujo. Entonces, bueno, aquí en principio nos dan simplemente la porosidad, ustedes saben, la porosidad se calcula en porcentaje de diferentes materiales. Entonces, en principio hablamos de materiales sedimentarios, gravas gruesas, gravas finas, arenas gruesas, arenas finas, limos, arcillas, que varía su porosidad desde 24-36%, pasando por todo, hasta las arcillas que pueden contener un porcentaje de porosidad del 60%. En rocas sedimentarias, por ejemplo, en areniscas, en limolitas, en dolomitas, en limolitas kársticas o en esquistos, yo puedo tener, nada, porcentajes de porosidad desde el 5%, 30% hasta casi nada. ¿Ya? Y en rocas cristalinas, que puede ser algo súper interesante, por ejemplo, en rocas cristalinas fracturadas o cuando son muy densas, en basaltos, en granitos meteorizados o gabros meteorizados, esa porosidad va a variar un montón, desde nada hasta porosidades del 57%, 45%, ¿ya?
La porosidad, acuérdense, no es que sea una medida de la conductividad hidráulica, no tiene nada que ver, son conceptos diferentes. La porosidad mide los espacios vacíos, la conductividad hidráulica está midiendo la cantidad de agua o del fluido que se mueve en el medio. ¿Ok? Ahora tenemos aquí si nos compara la porosidad total con respecto a la porosidad efectiva y tenemos anhidritas, tizas, limolitas, dolomitas, areniscas, esquistos, granitos, rocas fracturadas. Entonces la porosidad va a variar desde 0,5 hasta pasando por 20, 10, dependiendo del tipo de roca. Pero la porosidad efectiva, que eso tiene que ver con los granitos interconectados, va a depender enteramente de cómo esté esa formación geológica. Entonces si ven que los porcentajes son chiquititos. Peor en las rocas cristalinas, la porosidad efectiva va a depender de qué tan fracturado esté. Entonces, eso es lo importante. Aquí yo tengo una comparación entre la porosidad total y la porosidad efectiva. Me voy a fijar en las arenas porque es donde es como más evidente la relación. Entonces yo tengo la conductividad hidráulica en rojo, tengo la porosidad total en azul y tengo la porosidad efectiva en verde. Entonces fíjense en las arenas, prácticamente la porosidad efectiva y la conductividad hidráulica son iguales, están súper relacionadas. La porosidad total no, en este caso es más alta. Pero si nos fijamos en los limos y arcillas, esto ya no se cumple. Yo puedo tener una conductividad hidráulica muy bajita y como son suelos muy porosos, puedo tener unas porosidades altas, pero esos poros no necesariamente están conectados o no hay espacios vacíos lo suficientemente grandes como para albergar agua. Entonces, esa porosidad efectiva es pequeñísima. Ok, ahora, hay que hacer una relación de las texturas con respecto a la porosidad. Veamos, fijémonos en esta figura A. Estos son sedimentos bien sorteados de depósitos que tienen alta porosidad. ¿Ya? El grupo B son más bien elementos sedimentarios, depósitos sedimentarios pobremente sorteados. Eso significa que hay de todo, ¿ya? Y que tienen baja porosidad. ¿Ok? El C, en cambio, tenemos un depósito sedimentario bien sorteado, como un todo, pero las rocas mismo tienen porosidades buenísimas. En este caso, no, son rocas que no tienen mucha porosidad. En el caso de, yo tengo depósitos sedimentarios bien sorteados, cuya porosidad está siendo disminuida por deposición de minerales, de materia mineral entre los intersticios. A veces sucede, especialmente ¿cómo se llama? En islas volcánicas, donde se tienen fracturas, pero el agua que está ahí transportando ciertos minerales, esos minerales se incrustan y puede suceder eso. En esta figura E son poros en rocas que ya han sido meteorizadas, pero este tipo de fracturas así son producto de alguna dilución. O sea, el agua pasó por ahí y está disolviendo la roca, ¿ya? En cambio, en este caso yo tengo rocas eh, igual meteorizadas, porosas, pero por fracturas, que están súper bien conectadas, ¿ya? Ahora, hablemos de la relación de vacíos. La relación de vacíos se la representa como E minúscula y es igual al volumen total de espacios vacíos sobre el volumen total de sólidos. ¿Sí? En los rocados, ¿se acuerdan? Era el volumen total de la muestra. Aquí solo es el de los sólidos. Una cuestión importante, la porosidad y por tanto la relación de vacíos no es un indicador directo de la permeabilidad. Poco o nada tiene que ver y tenemos que tener cuidadísimo. Si yo reemplazo este BP sobre BS, puedo introducir a la porosidad. Entonces, la relación de vacíos es igual a N sobre 1 menos N. O también puedo decir que la porosidad es igual a E, la relación de vacíos, sobre 1 más E. ¿Ya? Entonces, estas dos variables están súper relacionadas. Si tengo la una, puedo calcular la otra. Se puede estimar la conductividad hidráulica en base a la porosidad, pero tengo que además añadir un análisis granulométrico. Hay modelos empíricos que han hecho esto durante años. El de Hassen, por ejemplo, dice que la conductividad hidráulica es igual a un coeficiente A por el de 10 al cuadrado. Esto está en el libro de Freeze y Cherry. Yo sé que son modelos súper viejitos, ¿ya? Pero de repente sacan de un apuro. Entonces está el modelo de Hassen, está el modelo de Harleman, de Krumberg and Monk, y todos estos tienen em, diferentes parámetros que se toman en cuenta. En algunos de ellos tengo el diámetro efectivo de 10, que ya sabemos que es del tamaño de grano para el cual el 10% de granos son más finos, o el de 60, que es el tamaño de grano para el cual el 60% de granos son los más finos. De esto incluso puedo calcular el coeficiente de uniformidad, que ya dijimos hace un rato que es el D60 sobre el D10, y si el valor de U de esta variable es inferior a 5, pues se entiende que está bien distribuido el tamaño de grano. No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud.
Sí, una pregunta. Dime. ¿Cuáles son los ensayos que se debería hacer para obtener toda esta información? ¿A suelos o a los núcleos de roca? Normalmente pido granulometrías, ¿ya? Eso es lo más básico. Y con eso puedo hacer algunas cosas. Ya puedo calcular los diámetros característicos, puedo calcular algunos coeficientes. También normalmente lo que hacemos es calcular conductividades hidráulicas saturadas, densidades secas, densidades aparentes. Eso. Si se me ocurre algo más, te digo, Valeria, pero por ahora esas son las que se me vienen a la mente que necesitamos. Ahora, más allá de eso, yo siempre prefiero hacer ensayos de campo, pero si no hay otra opción, eso es lo que necesitamos para el suelo. Espero haber respondido la pregunta. Ahora bien, vamos a hablar sobre la heterogeneidad y anisotropía de la conductividad hidráulica, porque eso también son principios básicos que necesitamos entender. La conductividad hidráulica varía en su posición en el espacio, dentro de una formación geológica. Si eso ocurre, yo digo que estoy en un medio heterogéneo. Ahora, cuando K está variando también de acuerdo a la dirección en la que yo estoy midiendo, eso es que estoy en un medio anisotrópico. Entonces, de acuerdo a la posición, yo puedo tener una formación homogénea o heterogénea, y de acuerdo a la dirección de medición, yo puedo tener un suelo isotrópico o anisotrópico. Esto es un sistema natural, ¿ya? Y nosotros sabemos y estamos conscientes de que no solamente es heterogéneo ni anisotrópico, sino que además hay zonas donde no sabemos qué pasa. Si yo tengo un sistema así, que está siendo estudiado, que tengo perforaciones, que puedo ver dónde se van ubicando los suelos más permeables y los menos permeables, las formaciones geológicas igual más permeables o menos permeables, pero hay sitios donde no se ha perforado y no sé lo que pasa. Entonces aquí es esa representación, ¿no? Es la idea, ¿sí? La geología siempre, siempre, siempre em, significa que tenemos que lidiar con cosas que en la mayoría de veces son invisibles. No vemos. Entonces, por eso tenemos un montón de herramientas que nos permitan ir determinando algunas cosas. Pero, pero hay cuestiones que en realidad son desconocidos. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos como para reconocer qué puedo resolver, qué sé de mi zona de estudio y qué no. Ok, entonces, hasta aquí nosotros habíamos asumido condiciones de homogeneidad. O sea, K es independiente de la posición dentro de la formación geológica, lo que resulta que KX, KY, KZ es una constante. Pero si hablo de que estoy en un medio heterogéneo, K es totalmente dependiente de la posición donde yo estoy midiendo en la formación geológica. Entonces, KX, KY, KZ ya no son una constante. ¿Ya? Ahora, podemos ir reconociendo a la heterogeneidad por capas o estratos. mm, Vamos a hablar más bien sobre las clases de heterogeneidad y luego vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Yo puedo reconocer esa heterogeneidad por capas o estratos, que es típico en rocas sedimentarias, en lacustres no consolidadas o en depósitos marinos, donde yo soy capaz de determinar como una conductividad hidráulica que se mantiene constante, al menos en ciertos espesores de la formación. Entonces, yo tengo algo así, en la que yo tengo varias capitas. En la primera, de un espesor dado de 1, voy a tener un K1 en una conductividad, en una capa, en una segunda capa de un espesor de 2, voy a tener una conductividad hidráulica de 2, y así hasta el final, en la que puedo tener una capa con un espesor de N, con una conductividad hidráulica KN. Todas estas K1, K2 hasta KN son distintas, ¿ok? Y puedo tener, si sumo, digamos, el de 1, de 2 hasta el de N, cualquiera del número de capas que yo he identificado, pues voy a tener el espesor total de mi sistema. Puedo tener una heterogeneidad discontinua, que está generada por la presencia de fallas, por ejemplo, o de algún elemento estratigráfico a gran escala en la cuenca. Em, Esto ocurre cuando hay un contacto de roca sobrecargada, donde hay una falla que justo que me da discontinuidad y que me separa, digamos, la formación del un lado de la falla con respecto al otro. También puede haber una heterogeneidad dirigida, que son en zonas de deltas o abanicos aluviales, que es donde se produjo esta formación y que geométricamente no es tan difícil identificarlas y ubicarlas. Cuando estoy en esos casos, hay que tomar en cuenta los volúmenes de control, los espacios que yo voy a usar para tratar de caracterizar esto. Entonces, digan ustedes, yo tengo un suelo como este.
en el que hasta cierto punto hay como cierta homogeneidad. Entonces mi volumen de control va a ser pequeñito. Pero si en cambio yo tengo esto, en la que sé que mi conductividad hidráulica está variando en un montón de sentidos, mi volumen de control tiene que ser más grande para poder tratar de ser más representativo. Y obviamente algo básico es identificar la dirección de la fractura, dónde está, qué está haciendo. ¿Ya? Bien. Yo puedo tener un medio isotrópico si la conductividad hidráulica acá es independiente de la dirección de medición en un punto cualquiera donde yo estoy. Y es un medio anisotrópico si la conductividad hidráulica acá depende de esa dirección de medición en un punto. Entonces, digan ustedes, yo tengo algo así, en la que el agua está circulando entre esos espacios que me dejan en los poritos del suelo. Es difícil, pues, aquí decir que es un medio isotrópico, porque si yo me paro aquí en medio de las dos, si yo mido en la horizontal voy a tener una conductividad hidráulica, pero si mido en la vertical es totalmente diferente. Entonces, lo que yo trato de hacer es ir identificando zonas preferenciales de circulación para tratar de simplificar mi problema. Entonces, yo puedo tener algo así, en la que sí, yo tengo variaciones de la conductividad hidráulica, pero si veo en macro, es como que todo es igualito, ¿no? Entonces puedo decir que ese suelo es isotrópico. En este caso, no, yo les decía, ¿qué pasa si me pongo aquí? Voy a tener una conductividad hidráulica horizontal y una vertical, en la que la horizontal puede ser, si me pongo aquí, por ejemplo, en estos espacios de entre los sedimentos, esa conductividad hidráulica KH es bastante más grande que KB, ¿ya? Y aquí, en cambio, pasa lo contrario. Estoy en una zona fracturada donde la zona preferencial de circulación es la vertical. Entonces, mi conductividad hidráulica vertical es bastante más grande que la horizontal, donde ya se topa con esos bloques. Bien, si yo tengo este lío, yo tengo que tratar de identificar como la dirección principal de la anisotropía. Entonces, son las direcciones en el espacio que corresponden a un ángulo, en el que el valor de K alcanza sus máximos y mínimos valores. El eje de coordenadas va a coincidir con direcciones principales del flujo. Entonces, tengo este suelo y yo tengo que de repente, em, si le giro un poquito, yo voy a tener condiciones preferenciales de la circulación del agua, ¿sí? Entonces, puedo decir que un medio isotrópico es cuando el KX, KY y KZ son iguales, pero en el isotrópico no. Y eso es lo que necesito encontrar. ¿Cómo el agua puede tener estas zonas preferenciales de circulación y tratar de encontrarlas? Entonces, digan ustedes que yo tengo un acuífero o algo así, con estas condiciones de frontera, el acuífero está fluyendo en esta dirección, ¿ya? Entonces, yo puedo tener que el agua, si se mueve en esta dirección, voy a tener esta anisotropía de manera horizontal, ¿ya? Y en este caso, el K, el K vertical es bastante más grande que el K horizontal. O puede ser al revés, en las que yo tenga una anisotropía vertical y tengo que pasar de este tipo de circulación a este para poder resolver mi problema. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. ¿Todo está claro? No hay preguntas. Ok. Aquí es más o menos todas las combinaciones que podemos tener de los medios heterogéneos y anisotrópicos. Entonces digan ustedes, en este cuadrito de aquí, yo tengo que en la localización A y en la localización B voy a tener una conductividad hidráulica en X y en Y, en X y en Y. Si yo mido X y Y de la localidad A y es igual, y X y Y de la localidad B es igual, y encima más KX en A y KX en B es igual que lo que pasaba en la dirección vertical, entonces yo estoy frente a un suelo homogéneo isotrópico, que pasa muy raro en la naturaleza, en realidad. No sucede. Ahora, me paso. ¿Qué pasa si yo mido? KX y KY en A son iguales. KX y KY en B son iguales. Pero KX en A y KX en B no es igual. O KX en Y, perdón, KY en A y KY en B son diferentes. Yo estoy frente a un suelo isotrópico heterogéneo. Aquí, en cambio, mido el KX en A y KY en A son diferentes. Y lo mismo en B. X y Y en B son diferentes. Pero yo mido KX en A y KX en B y son iguales, y lo mismo pasa en Y. Ok, entonces yo estoy frente a un sistema anisotrópico homogéneo. Y aquí, en cambio, tengo un despelote. Mida para donde mida de A a B, de X a Y, todo es diferente. Estoy en un caso de anisotropía y heterogeneidad, que es lo más común en la naturaleza. Bien. La pregunta entonces sería si un acuífero o un medio poroso en general puede ser visto como homogéneo.
Esa sería la cuestión. Entonces, miren, fíjense, si yo veo un chiquitito, yo voy a tener como capas de un material grueso, de un material fino, un material grueso, un material fino. Pero si cojo el cuadrado de este porte, donde analizo el grueso y el fino en un cuadrado, pues eso se repite en todo lado, ¿no? Entonces yo puedo tener un suelo homogéneo y anisotrópico, ¿no? Bien. em, Fíjense, aquí ya no sigue el mismo patrón bonito, sino que tiene estas como olas. Pero igual, sigue pudiendo verse como un suelo isotrópico, que va a depender de la escala como estoy midiendo. Entonces, podemos decir que es un suelo homogéneo casi isotrópico lo que estamos viendo, ¿sí? Que se puede resolver de esa manera, aunque sabemos que está variando. A grandes escalas, existe una relación bien importante entre la heterogeneidad y la anisotropía. Cuando el sistema lo vemos como un todo, como una capa homogénea e anisotrópica, eso puede suceder. Entonces, yo voy a asumir algunas posibilidades. Digamos que yo tengo el gráfico que vimos un ratito, ¿no? De las diferentes capas, K1, K2 hasta Kn con diferentes espesores, y el flujo está viniendo así, horizontal. Entonces, ese se considera el flujo paralelo a las capas, ¿ya? Pero también puede pasar que estoy en la zona de recarga y que el flujo venga perpendicular a las capas. Ok, ¿cómo resuelvo lo uno y lo otro? Para el flujo paralelo, el que está viniendo en este sentido, lo que yo hago es simplificar de esta manera. Eh, la conductividad hidráulica horizontal sería igual a la sumatoria de las conductividades hidráulicas de cada capa por su espesor sobre el espesor total sumado de toditas las capas. ¿Ya? Cuando el flujo es perpendicular a las capas, o sea, estoy en la zona de recarga, voy a hacer un K equivalente vertical, como aquí es un K equivalente horizontal. Este sería igual al total del espesor de toditas las capas sobre la sumatoria de las relaciones entre la capa y la conductividad hidráulica de cada capa.